Comenzamos hoy una nueva serie de predicaciones que tienen que ver con la aventura de dar y la mayordomía de Dios. En el dar hay una bendición, y una bendición extraordinaria que Dios mismo la instituyó. En el dar hay una bendición, en el dar hay sentido de vida, en el dar hay propósito de vida. Así nos creó Dios cuando dice que lo hizo a imagen y semejanza de Él. Vamos a experimentar que en el dar, en el proporcionar, en el prodigar, en el ayudar, en el cuidar a otro o en el proveer para el otro hay sentido, propósito de vida, hay crecimiento, hay madurez, hay solidez, hay establecimiento. Lo contrario es absolutamente lo contrario. Cuando tú te enfocas solamente en buscar para recibir y para autosatisfacerte nada más, vas a destruir tu vida, vas a perder sentido y propósito de vida. Grandes empresarios y los que tuvimos en el tiempo de Alfa, en el curso Alfa, nos dimos cuenta de ello. Como personas dando su testimonio que fueron guiados por el Señor para ya, no solamente dejar de recibir, no, sino para empezar a dar y a ayudar y a buscar dónde podrían ellos ser un instrumento de bendición en las manos del Señor. Es decir, Dios a través de algunas personas trae bendición a muchas otras. Ser ese instrumento de bendición es donde radica el concepto de dar en la mayordomía de Dios. Usted puede, mira lo que se dice aquí, usted puede transformar el acto de dar en una emocionante aventura personal. Es decir, ¿cómo voy yo a ser un instrumento de Dios en sus manos para bendecir a otros? ¿Cómo voy a ser yo instrumento en las manos del Señor para bendecir a otros? Es el punto. Se trata de aprender a obedecer los principios de la mayordomía de Dios. De eso estamos hablando. Es decir, estoy aquí en el medio, Dios me usa a mí como instrumento de bendición para prodigar bien y bendiciones a otros. Entonces es aprender cómo Dios me pone allí, cómo Él se acerca a mí y cómo Él me acerca a otras personas para que yo pueda ser ese canal de bendición. Entonces, la mayordomía del Señor cambia toda nuestra manera de pensar, que muchas veces la tenemos de acuerdo con el mundo. Y el Señor Jesucristo nos lo enseñó en los Evangelios. Si ustedes han leído, entre otras, la parábola del rico insensato, lo que él buscaba era producir para acaparar. Y el Señor lo condenó precisamente por eso. Pero a muchos otros, o a varios otros, que vivieron su vida y se convirtieron a Él, como Zaqueo, por ejemplo, que dijo, la mitad de mis bienes voy a repartir a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo devolveré cuadruplica. Y siempre el Señor, que llamó personas, las ubicó aquí en este lugar para que Él, estando con ellos, fueran estas personas canales de bendición para otros. Esa es la mayordomía del Señor y vamos a hablar de esos principios. ¿Cómo puede entonces usted prepararse para vivir la aventura de dar por fe? ¿Por qué? ¿Y por qué les hablo de dar por fe? Porque nosotros vivimos de acuerdo como creemos o con nuestra creencia. Esa es nuestra vida. Es decir, la forma de vida que nosotros llevamos representa la fe que nosotros tenemos por dentro. ¿Sí me hago entender? Por eso se habla allí de cómo puede usted vivir la aventura de dar por fe. Porque de acuerdo con la fe que usted tenga dentro, esa va a ser la forma de vida que usted lleva. Y la forma de vida que usted lleva en cuanto al dar, así se va a comportar. Por ejemplo, conocí amigos del colegio y del seminario también, que fueron criados por sus padres y en sus hogares bajo la siguiente premisa:
tienes que cuidar lo tuyo. No le des a nadie. Antes, si te pueden dar a ti, mejor. Pero lo que usted reciba, guárdelo, porque usted lo va a necesitar. Porque el que da lo que tiene se vuelve pobre y a pedir se queda. Ajá. Y ellos adoptaron esa enseñanza y la hicieron que esa era su fe en su vida. Y esa fe o esa creencia era lo que gobernaba su vida. Ellos no le daban a nadie, no compartían con nadie, no eran generosos, y si alguien les daba algo, lo agarraban y lo guardaban para sí. Y si llegaba alguien a ofrecerles algún trabajo, lo buscaban lo más barato posible para gastar lo menos posible. Así ellos supieran que el que estaba haciendo su trabajo estaba cobrando lo justo. Pero la idea de ellos era que cobrara lo menos posible para ellos ahorrarse más, porque yo tengo que ahorrar más para guardar más. Así el otro reciba menos pago de mi parte por su trabajo. Y esa era la fe de ellos, y eran hermanos en Cristo. O son incluso compañeros del ministerio. Pero esa es su manera de pensar, esa es su fe. Y de acuerdo con la fe que tú llevas aquí adentro, así vives. Y así administras lo tuyo. Entonces, cuando hablamos de la mayordomía de Dios o el dar por fe, es vamos a dar de acuerdo con los principios del Señor. No de acuerdo con los principios del mundo. No, el mundo a nosotros nos enseña es otra cosa. ¿Sí? En la administración de nuestros recursos, el mundo nos enseña cosas muy diferentes a las que están en la Biblia. Y algunos de nosotros, incluidos pastores, y les hablo por conocimiento de causa, tenemos nuestro corazón más orientado a lo que es la mayordomía del mundo que la mayordomía de Dios. Porque al final la mayordomía del mundo concuerda con mi corazón, con el egoísmo, con lo que yo llevo por dentro y lo que quiero acumular para mí. Pero esa mayordomía no es la mayordomía del Señor. Es algo muy diferente. Por ejemplo, de las grandes paradojas que hay en la Biblia, dice, el que quiera salvar su vida, ¿se acuerdan de eso? La perderá. La perderá. Pero el que la pierda por causa de mí, la hallará. ¿Y qué dice el mundo? No, un momentito, usted tiene que cuidar su vida, guardar su vida, cuídese usted, que lo demás problema de ellos, pero lo suyo es lo suyo, guarde su vida, cuide lo suyo. No quiere decir que nos vamos a descuidar por completo, pero esa no va a ser nuestra única prioridad, ni nuestro único punto de importancia en nuestra vida. Entonces, en cuanto a los conceptos y los principios de la mayordomía de Dios, vamos a tener en cuenta por lo menos dos el día de hoy, rápidamente. Número uno, hay que entender que la mayordomía es administración. La función de un supervisor es administrar, el que inspecciona, un inspector administra también, el que es capataz o aquel que está encargado sobre una persona, sobre una propiedad o sobre un dinero. ¿Se acuerdan de aquel señor que yéndose lejos llamó a unos y le entregó 5, 3 y una moneda? ¿Sí? El punto de la mayordomía es administración. ¿Qué quiere decir con esto? Un texto nada más para ubicarnos. Génesis capítulo 1, versículo 28, para irnos a los principios de las cosas. Luego Dios los bendijo y les dijo, Génesis 1, 28, tengan ¿qué? Muchos hijos. Muchos hijos. Además, para que llenen toda la tierra y la administren. Ustedes dominarán sobre los peces del mar. Si ustedes buscan sinónimos de lo que es administrar, sinónimos de administrar está gobernar o tener autoridad sobre algo, sobre alguna persona, sobre algún monto de dinero, sobre alguna propiedad o sobre alguna provincia. Ustedes van a tener autoridad. Y fue lo que el Señor les dijo: tengan muchos hijos para que ustedes llenen toda la tierra y la administren.
Ustedes dominarán a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los animales que hay en la tierra. Dios creó todo cuanto existe. La corona de la creación fue el hombre y llamó al hombre y le dijo: a ti te he dado la vida, a ti te he dado la creación y a ti te he puesto como dominador, como gobernante o como administrador de esto. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Que el hombre, siendo creado, domina, gobierna y administra la creación. Pero ¿de qué tenemos que cerciorarnos hoy? Número uno, nosotros somos administradores, no somos dueños. El mundo nos ha hecho creer que nosotros somos dueños. No, somos administradores. Del Señor es la tierra y su plenitud, del mundo y de lo que en él está. ¿Qué es lo que sucede? Que nos encanta tener un papel que me diga que yo soy dueño de. Me encanta o nos gusta tener algún documento o algo que certifique que yo tengo tanto dinero guardado, tengo tantas propiedades que están a mi nombre. Pero eso no es ser dueño, eso es ser administrador. Porque nosotros no tenemos la plena, el 100% de la autoridad y de la potestad sobre lo que tenemos. Tampoco tenemos el dominio pleno sobre lo que tenemos. Hay una crítica que han hecho sobre todo los financistas que hablan de la economía de los Estados Unidos. Ellos han dicho esta frase: aquí nadie es dueño de nada. Y era un panel, alguien le preguntó ¿por qué? Porque tú tienes que pagar impuestos por todo lo que tienes. Y si no pagas impuestos, el gobierno te lo quita. Luego, si tú tienes que pagar impuestos por lo que tienes, tú no eres dueño. Porque si dejas de pagar, el dueño verdadero te lo quita. Interesante. Tú no eres dueño. ¿Por qué? Porque al final de tu vida tú no te lo puedes llevar. Entonces alguien se va a quedar con eso. La mentalidad nuestra como creyentes desde la teología bíblica, mis amados, es que delante de Dios nosotros somos administradores. Amén. Y aunque nosotros decimos sí, es verdad, el gran problema con estas situaciones, como gran parte de las enseñanzas bíblicas y cristianas, es a la hora de ponerlo en práctica, a la hora de vivirlo. Todavía seguimos teniendo la sensación o la autopercepción de que somos dueños. No, mire, es muy sencillo, Cuando uno paga alquiler, que hacia allá vamos, entre otras cosas, la Agenda 2030 promueve un dicho que dice: no tendrás nada, pero serás feliz. O sea, no serás dueño de todo, de nada, pero serás feliz. ¿Por qué? Ellos están promoviendo el leasing o el alquiler. ¿Cuál es el alquiler? Tú puedes usar esta propiedad, pero no es tuya. El punto del alquiler o de rentar una propiedad es que tú tienes la autonomía limitada sobre esa propiedad. No puedes hacer una, ¿cómo se llama? ¿Cómo se traduce el mortgage? Se me va el nombre. Hipoteca. ¿Cómo es posible que me acuerde en inglés y no en español? Eso no puede estar pasando. Una hipoteca. Entonces no puedes hacer una hipoteca. Entonces es una autonomía limitada. ¿Sí me hago entender? Entonces, pero no eres dueño todavía. Aún cuando tú puedas hacer una hipoteca, no eres dueño todavía. Solamente tienes unos límites más ampliados sobre esa propiedad. El Señor, desde el principio, nos puso en esta tierra, mis amados, como administradores. ¿Eso qué quiere decir? Sencillamente que la mayordomía sobre todo aquello que Dios nos confía en la vida es la base para dar. Dios nos ha confiado lo que tenemos, lo que logramos tener, lo que logramos alcanzar.
Y lo que leímos en el primer libro de Crónicas, el segundo libro de Crónicas 29, no, el primer libro de Crónicas 29 es, el Señor nos ha dado todo esto. Pero el dueño final es Él. El dueño final es Él. Entonces, entender que se nos ha confiado es la base para dar. Ya les voy a decir por qué. Todo lo que tenemos lo disfrutamos por la bondad y la gracia de Dios. Amén. Él ha puesto sobre nuestras manos la administración de todo lo que le pertenece a Él, comenzando con nuestras vidas. ¿Que lo ha puesto? Sí. Y ya vamos a hablar de qué es lo que Él ha puesto en nuestras manos. No solamente propiedades y dinero, no. Eso es parte nada más. Pero entendamos el principio. Somos administradores. No somos dueños. Que no se nos dañe el corazón con esto, porque cambia el corazón. Y les voy a poner el ejemplo. Una cosa es que te pregunten a ti, ¿dónde vives? No, en tal casa. ¿Eres dueño o pagas renta? Uno dice, no, pago renta. Ok. Pero con otro corazón un poco más satisfecho, tú vas a decir, ¿pagas renta o eres dueño? No, ese no soy dueño, soy propietario. El corazón cambia. Cuando ya decimos, no estoy pagando renta, soy dueño. Yo no, como que de alguna manera viene y se llena un poco el corazón. Y experimentamos eso. Entendámoslo, mis amados. Y empecemos a cambiar nuestra forma de pensar. No somos dueños, somos administradores. El hecho de que un papel, un documento, una autoridad o un gobierno te diga que eso no va a cambiar el principio bíblico de nuestro Señor, de que eres administrador y lo que sabes, tienes o posees, el Señor te lo ha confiado a ti, temporalmente. Amén. Un hermano que digamos, discutía de manera sana con el pastor, no, es que yo soy el dueño, yo soy el dueño. ¿Y eres dueño de qué? Tengo un apartamento en un muy buen edificio de la ciudad. Ok, muy bien. Y él, sí, yo soy el dueño, yo soy el dueño. Y él insistía en eso. Bueno, no se pudo convencer, terminó la discusión y en esa mitad de semana en la ciudad, en el edificio donde él tenía el apartamento, pasa todavía una falla geológica. La falla de San Andrés pasa por ahí, por ese lado. Y cuando hubo aquel terremoto hace unos años que sacudió Colombia y especialmente el sur del país, que por allí pasa la falla de San Andrés, casi se parte en dos el edificio donde el hermano tenía el apartamento. Y después de conversar un rato con él, le dijo, ¿tú no eres dueño? Sí, yo soy el dueño. ¿Y por qué no evitaste que se partiera si eres el dueño? No, yo no puedo hacer eso. Si tú no puedes garantizar la seguridad de lo que tienes y garantizar la proyección de lo que tienes, no eres el dueño absoluto. Eres administrador. Porque no tienes potestad. Ni siquiera sobre los montos de dinero que hay. Y ustedes saben que hay una gran amenaza por un hackeo que están amenazando a nivel mundial de todos los que tengamos cuentas bancarias un día van a amanecer en ceros y ningún banco va a responder. Entonces, mi esposa me pregunta, bueno, ¿y qué hacemos? Y lo consultamos con gente que está aquí en los Estados Unidos, que maneja la política a nivel y la economía a nivel mundial. Nos dicen, no tenemos nada que hacer. Algunos recomiendan pongan su dinero en efectivo. ¿Quién va a poner todo el dinero en efectivo? ¿A dónde lo van a meter? Hay algunos que tienen cajas de seguridad. Ok, lo ponen ahí en casa. Pero al final no hay manera de garantizar la seguridad de lo que tienes. Sobre todo si nos pasa lo del rico insensato. Nos morimos hoy y mañana pasa a otras manos. Como amo y dueño absoluto, el Señor le hace a usted responsable de cómo maneja lo que Él ha confiado a su cuidado. Que el Señor lo ha hecho, sí. Y ha sido generoso
también. Siempre le hemos dado gracias, mi mami y yo, por las familias, en especial el pastor Willy y la hermana Olga, que fueron muy generosos con nosotros en el momento en que llegamos aquí, en su ayuda, en su provisión, todo lo necesario. Fue una bendición muy grande. El Señor los usó a ellos para bendecirnos a nosotros. Y ya casi vamos a cumplir un año y el Señor ha sido bueno y seguimos proyectándonos. Y de seguro hay personas que los tienen a ustedes como personas o familias que han sido de generosidad y de bendición para sus vidas. Eso es indudable. ¿Por qué? Porque no podemos generar de nuestras manos la existencia de lo que queremos tener. Tenemos que recibirlo de algún lado. Y si es trabajando, el Señor nos da la fuerza para ello. Miren lo que dice Job, entre otros textos. Yo creo que es el que más cala en este sentido. Desnudo salí del vientre de mi madre. ¿Y qué dijo Job? Desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Este es un principio primordial, mis amados hermanos, para entender que no somos dueños. Desnudo hemos venido en el transcurso, somos transitorios, llegan riquezas, llegan propiedades. Gloria al Señor, eso está muy bien, las disfrutamos a más, a menos, cuando hay, cuando no hay, sufrimos transiciones altas y bajas, quiebras y volvemos y empezamos, y tenemos unos años de vida en los que negociamos y trabajamos y tenemos ganancias y las disfrutamos. Pero así como Job, desnudos salimos del vientre de nuestra madre y desnudos volveremos allá. En ese tramo, en ese trayecto, el Señor nos hace responsables de lo que tenemos. Es la confianza que Él da sobre nosotros para administrar lo que logramos. ¿De qué estamos hablando? Les dije que les iba a mencionar. Nosotros estamos aquí para glorificar a Dios por medio de ¿qué? De la sabia utilización de nuestro tiempo, de nuestros talentos, habilidades o dones y de nuestros bienes materiales. Sí, no es solamente el dinero, no es solamente el dinero ni las propiedades, no. Que las propiedades son dadas por Dios, el dinero también sí, disfrútenlo, gócese, denle la gloria al Señor por el fruto de su trabajo, porque las riquezas vienen de Dios, no vienen del diablo. Entonces hay que darle la gloria al Señor por eso, pero entendamos el principio de hoy. No somos dueños, somos administradores. Y si somos administradores, eso quiere decir que hay uno que sí es el dueño. Al que tenemos que rendir. Hay uno que sí es el dueño. El que dice cómo es que vamos a administrar las cosas. El que nos da los principios de, mira, te voy a entregar esto, pero entonces lo vas a disfrutar, por favor, disfrútalo. Pero en cuanto a mí que soy el dueño, ten en cuenta esto y esto. Y si quieren les adelanto algo. Uno de ellos es la generosidad. El Señor nos dice, aquí te entrego todo esto, pero sé generoso. Aquí te entrego todo esto, sé generoso. De eso vamos a hablar. Aquí te entrego todo esto, pero la mayordomía se trata de la fidelidad. Miren, la fidelidad es lealtad, puntualidad, exactitud en la ejecución de algo, legalidad y verdad. Usted no le va a confiar su dinero, su propiedad a un administrador en el cual no confía. Oh, si supimos de casos. De uno de los que más me impactó fue cuando mi hermano Lino, mi hermano mayor, lo llamó un dueño de una finca muy grande allí en Venezuela y le dijo: Lino, confío en ti, tú eres ingeniero agrónomo, tú sabes cómo hacer esto, pongo mi finca, mi rancho, dijéramos aquí, en tus manos. Pero es mío, pero manéjalo tú. Confiar en el mayordomo, en aquel que administra, es clave. ¿De qué estamos hablando aquí? Ahora bien, dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 2. Lo que se requiere de los administradores es que
Cada uno sea hallado Que cada uno sea hallado fiel. fiel. Mis amados, la pregunta mía es, Señor, con lo que tú me has dado a mí, ¿cómo quieres que yo lo administre? Y créanme, mis amados, me he propuesto desde hace algún tiempo atrás de mirar muy bien en la Biblia cómo debo yo administrar lo que el Señor me ha dado. Y entre uno de los textos claves es, de gracia recibiste, dad de gracia. Entonces yo como pastor, y se los confieso, me invitan a predicar, a mí me preguntan, pastor, ¿cuánto cobra usted por una predicación o por una conferencia? ¿Cuánto cobra? ¿Cuánto cobra por una predicación sacando demonios? Le digo yo, sin sacar demonios. ¿Con sanidad o tal? ¿Cómo quiere que le despida a alguien que muera o que viva? ¿Qué quiere? Primero así va la tarifa. Yo les digo a ellos, mis hermanos, lo que el Señor me ha dado a mí, yo no lo merezco. De gracia he recibido, yo doy de gracia. Si me quieres dar una ofrenda al final, fenómeno. Y si no hay ningún problema, está bien. Pues yo no voy a cobrar por lo que el Señor me ha dado a mí. Estamos hablando de la administración del ejercicio pastoral, ¿correcto? Los pastores no deben tomar decisiones sobre el pastoreo de las iglesias por mejor o peor salario. Estamos hablando de la mayordomía de la vida de los pastores. No, o sea, decirle, bueno, aquí me quedan en esta iglesia, aquí me pagan tanto, pero si me llega a otra iglesia que me ofrezca un mejor salario, adiós y nos vemos, porque ¿por qué te mueves? No, porque aquí me dan más plata. No. Bíblicamente no tiene respaldo el manejo pastoral de esa manera. Y les digo, principios de la vida pastoral. El pastor no debe involucrarse en nada que tenga que ver con manejo de la iglesia en cuestiones de dinero. Y aquí lo estamos cumpliendo. El comité administrativo de la iglesia maneja absolutamente todo lo que tiene que ver con las decisiones y los dineros de la iglesia. El pastor no maneja eso, ni recibe eso, en absoluto. Los hermanos del comité administrativo lo hacen. Son principios de la administración del Señor, de la mayordomía para el ejercicio pastoral. ¿Por qué? En Hechos capítulo 6, Pedro y los hermanos lo dijeron: elijan varones, hombres que sean responsables, de sana doctrina, de buen testimonio y todo, que administren las mesas. Y que repartan los dineros que tengan que repartir y las ayudas que tengan que repartir. Nosotros no tenemos nada que ver con eso, sino con la oración y la palabra. Entonces, hay principios administrativos en la palabra del Señor para lo que el Señor nos ha confiado a nosotros. Y la idea es encontrar cómo quiere el Señor que yo administre lo de Él, no lo mío, sino lo de Él. Entonces, imagínense que, poniéndole en términos nuestros, un dueño de un rancho ganadero le dice a su administrador y lo pone como capataz: administra mi rancho. Solamente te pido que cada mes me envíes 10 vacas del rancho mío, me los mandes a otro rancho que tengo aquí, que va a ser para mí. Y al cabo de algunos meses el dueño se da cuenta que el administrador nunca le envía las vacas, sino que se queda con ellas. Y se queda con ellas. Y se queda con ellas. Las vende y se queda con el dinero. Las vende y se queda con el dinero. ¿Qué haría usted con ese administrador? Lo he hecho. De ese rancho. Si está quedándose con lo que usted le dijo que le entregara. No somos dueños, somos administradores. Y la idea es que seamos fieles. Y para yo poder tener fidelidad, yo tengo que saber qué es lo que el Señor me requiere a mí para que al final me diga lo que dice Mateo 25:21. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo
de tu Señor. Mis amados, el Señor nos ha dado la vida y nos ha hecho administradores de su creación. Seamos fieles administradores y sigamos sus instrucciones para administrar lo que es de Él, no lo que es nuestro. Por eso hay algunos que teniendo mucho no son fieles al Señor y no disfrutan lo que el Señor les ha dado. Y hay algunos que teniendo poco son fieles al Señor y disfrutan lo que el Señor les ha dado. Si usted no se ha dado cuenta de eso, es bueno buscar algunos testimonios. Porque la mayordomía que el Señor nos pide sobre lo que Él nos ha dado, número uno, es que seamos administradores, no nos creamos dueños. Eso es de Él, no es nuestro. Es de Él. Y ante Él tenemos que rendir cuenta por lo que nos ha dado. Tiempo, talentos, propiedades, lo que Él nos ha dado. Y número dos, que seamos aliados fieles. Y la gran pregunta que hizo mi pastor al final, que me impactó, fue: ¿pueden buscar ustedes dónde están siendo fieles? ¿Y pueden encontrar ustedes dónde no están siendo fieles? Eso fue lo único que él preguntó. Y yo agaché mi cabeza, estando allí, y le dije: Señor, perdóname por haberme creído dueño de esto. Ahora entiendo que la vida y todo lo que tú me has dado es tuyo, no es mío. Y número dos, le dije: quiero ser fiel. Quiero ser fiel. Y con los otros principios que los vamos a ver más adelante. Pero solo entendiendo eso, mis amados, que nos llevemos hoy esto a casa. No soy dueño, soy administrador. El Señor me ha dado lo que tengo y me puede dar mucho más. Y yo lo puedo disfrutar, pero es de Él. Y segundo, que el Señor me encuentre fiel en la administración de lo que le pertenece a Él, que no es mío, porque esta vida es corta, la transición es corta, y lo que Él nos pide es que en esta vida seamos instrumentos de bendición en las manos de Él, para que administremos bien lo que Él nos ha dado, y Él, a través de nosotros, riegue la bendición para muchos otros. Amén. Que ya lo veremos. Pongámonos de pie, mis amados, vamos a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor, y pedimos tu bendición, porque en verdad necesitamos, Señor, necesitamos que nos ayudes, que te muevas, Señor, en nuestro favor, que cambies nuestro corazón, y que podamos, Señor, en tus manos descansar mientras administramos todo lo que tú nos has dado, de acuerdo con tu voluntad, con tus principios, porque somos administradores, Señor. El dueño eres tú. Y siendo administradores, queremos ser hallados fieles, fieles, administrando todo lo que tú nos has dado de acuerdo con tu voluntad. En tus manos, Señor. Bendito sea tu nombre.